Y llegamos al quinto paso, sostener mi éxito. Importantísimo, fundamental, en la nueva vida que elegiste, en la vida de un empresario con visión de éxito. ¿Cómo se sostiene el éxito? Hay muchas personas que han triunfado y que se lo han entrevistado, ¿no? Porque esto en el mundo de los negocios y en el mundo del deporte también y en el mundo del alto rendimiento hay mucha retroalimentación con las personas que les ha ido bien. Entonces, cuando se las entrevista a las personas que han triunfado, siempre se preguntan cuál es la clave, cuál es el secreto. Y muchas personas, Manu Ginóbili es un reconocido en esta materia, responden persistir. Persistir incluso en la dificultad. Sostenerse. Hay una maduración cognitiva cuando repetimos permanentemente, o mejor dicho, más que repetir, cuando insistimos en triunfar en lo mismo. Persistir, sostenerse. Conozco mucha experiencia de emprendedores que cuando le va mal en un negocio, lo cierran y prueban con otro. Cada cambio, cada viraje en un sentido contrario es pérdida de conocimiento acumulado. De alguna manera estás dejando escapar esa capitalización de conocimiento que has hecho. El gran secreto es persistir. Ahora la pregunta es, ¿cómo se persiste? Se persiste mientras se camina en el sentido correcto. Persistir sin rumbo no tiene ningún tipo de sentido y no tiene ningún tipo de resultado. Lo hemos venido hablando en todo el transcurso de este tiempo. ¿Y qué es caminar en el sentido correcto? ¿A qué me refiero? De vuelta, cuando se les pregunta a las personas que han triunfado, te dicen que te cuentan que han persistido y uno normalmente se termina quedando con el final del cuento, ¿no? Con el triunfo, con el éxito. Manu Ginóbili hoy en día, hace no tanto, se le hizo una entrevista y cuando se le preguntaba por su juventud, se permitió incluso que se le escape una lágrima cuando recordaba su juventud, porque él se perdió mucho de los momentos de alegría que experimentaban sus amigos, como el viaje de egresado, por ejemplo. Claro, en ese entonces él no sabía lo que iba a ser su vida, no sabía que iba a conseguir el anillo de oro de la NBA y que iba a salir mejor jugador. En ese momento era todo un sacrificio. Ahora, lo que se nos suele escapar, o quizás no se le hace tanto hincapié en esos reportajes, es cuando las personas que han triunfado te hablan sobre sus hábitos, su conducta, su rutina. Cuando empezás a profundizar en esos aspectos de los empresarios, se pone sobre la mesa un factor que es fundamental, una variable que es clave y que es clave en este momento, en este paso, que es la planificación. Cuando hablas con gente exitosa, te das cuenta lo importante que es tener una planificación de tu accionar, y tener una planificación significa tener objetivos y tener la gran habilidad de definir objetivos con periodicidad, de accionar en consecuencia a esos objetivos y de persistir. Se dice que 3 de cada 10 personas se ponen objetivos personales y que solamente una persiste y acciona en consecuencia a sus objetivos. Ahí tenés gran parte de la razón por la que solamente 1 de cada 10 empresas triunfan después de 10 años. Sostener el éxito no es una frase rebombante que pretende instalarse en tu mente. Sostener el éxito es una conducta de vida. Si sos de las personas que cree que llevar una agenda es para las personas estructuradas, si crees que definir objetivos te va como a limitar, existe también ese concepto errado de que defino todos los días de mi vida lo que voy a hacer porque soy libre. Está bien, pero la libertad tiene que ver también, o mejor dicho, la libertad tiene que ver con conocer tu visión, conocer tu plan, tus objetivos y ser libre en el camino que voy a elegir para alcanzarlos. Libertad no es lo mismo que libertinaje. Si querés ser una persona de éxito, tenés que funcionar en consecuencia, tenés que vivir en consecuencia. Y vivir el éxito tiene que ver con anticipar tus movimientos, con fijar objetivos que van a resultar en tu estrategia, para que entendamos de qué estoy hablando. Si mi objetivo es viajar por ruta a tal ciudad, a la ciudad de Mendoza, y estoy en la capital federal, esa es mi planificación, mi objetivo final, ¿no? Mi objetivo del año. Entonces, voy a marcar indicadores de avance, como por ejemplo, me voy a asegurar que cuando salga de la capital federal voy a agarrar la Ruta Nacional 7. Que la Ruta Nacional 7 me va a hacer pasar por ejemplo, por Chacabuco. Que después de Chacabuco me voy a encontrar con Junín. Que después voy a pasar por la provincia de La Pampa. Que voy a tener aproximadamente unas 12 horas de viaje. Planifico de antemano mi recorrido. Seguramente cuando te toque viajar, cuando hayas viajado, esto lo haces casi naturalmente. Es una locura pensar que yo arranco mis vacaciones
agarro, me subo al auto y defino sobre la marcha dónde voy a ir. Porque te vas a quedar sin combustible, porque en el camino te vas a cansar, porque posiblemente tu familia se va a aburrir y que posiblemente termines vacacionando en un lugar donde no quieras estar. Ese mismo concepto los tenés que llevar a tu negocio. Planificar hacia dónde va a ir tu negocio, hacia dónde vas a ir vos. Definir objetivos, definir indicadores de avance y actuar en consecuencia. Planificar es el puente entre tu visión y la realidad. Planificar es lo que une las dos puntas, dónde estás hoy y dónde querés llegar. En el medio está la planificación con objetivos e indicadores de avance. Resulta un poco técnico, hay mucho escrito sobre esto, mucho. Ahora vamos a hablar una de las técnicas de planificar, porque ¿qué pasó? Se avanzó muy rápido en estos términos. Dio tan buenos resultados, los métodos de planificación, dio tanto impacto en el mundo empresarial que rápidamente empezó a salir mucha bibliografía sobre esto y cada cual tiene su manera, pero se volvió un proceso complejo, ¿sí? Cuando lo tratás de bajar al plano más habitual, más de las pequeñas empresas, había libros escritos sobre cómo definir los objetivos, el método SMART, ¿no? Que es medible, tiene que ser específico, tiene que ser alcanzable. Entonces, a partir de ahí, cuando le tirás todo esto a una persona que quizás no está tan familiarizado con el mundo de los negocios y de la administración, en lugar de expandirle, lo limitás, ¿sí? Lo anulás. Entonces, yo no quiero que te saques todo eso de tu mente. Simplemente tenés que tener bien en claro dónde está tu horizonte, cuál es tu visión y dónde querés que esté tu negocio mañana. ¿Dónde querés que esté? Es muy sencillo, quiero que mi negocio al cierre de este año tenga X facturación, quiero tener X cantidad de clientes, quiero tener X rentabilidad y quiero escalar en este sentido y quiero expandirme en este sentido. Concreto. A partir de ahí vamos a traducir esos objetivos en acciones y en indicadores de avance. Hay una frase bastante gráfica que dice: decir que no tenés tiempo para definir objetivos es como decir que no tenés tiempo de parar a cargar combustible porque estás muy ocupado conduciendo sobre tu ruta. Sin objetivos te quedás en el camino. No hay horizonte, no hay indicadores de avance. Vos y tu socio estratégico no saben hacia dónde van. La consecuencia, desperdicio de recursos, desperdicio de dinero, desperdicio de tiempo, las personas se desmotivan, tu negocio no tiene norte. Tiene un norte que quizás es tu visión, pero es un norte, es un horizonte. Necesita metas concretas. Un método que a mí me gusta utilizar, que es muy efectivo y muy simple de aplicar, es el método OKR. Por sus siglas en inglés, que es Objectives and Key Results, que son objetivos y resultados claves. Esta mecánica es muy sencilla. Tiene 3 consignas que tiene que cumplir. Los objetivos que vos establezcas tienen que expresarse en términos de resultados claves. Si, por ejemplo, mi objetivo, vamos a ir en un plano muy familiar. Si mi objetivo es correr una maratón en el mes de diciembre, entonces mi resultado clave va a ser, por ejemplo, alcanzar a correr una media maratón, por ejemplo, en el mes de junio. ¿Es un resultado clave? Sí, ¿por qué? Porque me va a dar el parámetro de mi avance físico. Otro resultado clave va a ser alcanzar un cierto peso que me determine un entrenador personal. De poder levantar tantos kilos en el gimnasio en el ejercicio de sentadilla. ¿Por qué? Porque eso me da un parámetro de la fortaleza que han conseguido mis piernas. No son acciones concretas, son resultados claves que me van a indicar mi nivel de avance. Y los resultados claves se van a traducir en acciones concretas, el famoso checklist. Porque si yo quiero conseguir 100 kilos, levantar 100 kilos en sentadilla, checklist a partir de hoy: anotarme en el gimnasio, conseguir un entrenador, puede ser comprarme ropa deportiva, empezar a comprar comida más saludable, y ahí arranca el checklist. ¿La condición cuál es? Que si alcanzás del método, que si alcanzás el 100% de los resultados clave, entonces alcanzás el 100% del objetivo. En el caso del viaje, si pasamos por Chacabuco, si pasamos por Junín, si agarramos la ruta 7, si pasamos por X cantidad, si X lugar, en consecuencia, hice tantos kilómetros, en consecuencia llego a Mendoza. Es inevitable que en la sumatoria de los resultados clave consigas el objetivo. Esas es como las consignas del método. ¿Esto qué te va a permitir? Que tu visión de largo plazo se concrete en objetivos. Que percibas avance en tus negocios. Que todos los años, o todos los semestres, o todos los trimestres, tengas un accionar concreto. De que tu negocio marche sobre movimientos que traen resultados. Estamos hablando de sostener tu negocio
en un éxito permanente. Puede que si no estás familiarizado con el ejercicio de definir objetivos, puede que suene un poco apabullante y hasta difícil de implementar. Déjame decirte que es totalmente lo opuesto. Yo llevo 4 años viviendo mi vida personal con objetivos. Defino mis objetivos en enero, los reviso en mayo, redefino en junio, reviso y hago una revisión de mis resultados al cierre de año. ¿Que tengas objetivos significa que los tenés que cumplir a rajatabla? Por supuesto que no. Pero tener objetivos es lo que te va a marcar tu rumbo. En el medio pueden pasar un montón de cosas y por eso puedes redefinirlos. Pero es crucial que tengas objetivos si querés sostenerte en el éxito constante. Una vez que tengas los objetivos definidos, la sumatoria de objetivos de alguna manera define una estrategia, porque es algo así como el camino que vas a recorrer y en definitiva estás definiendo una planificación. Ahora, el paso que sigue es ser congruente con vos mismo. Comprometerte con la decisión que has tomado. Como dijimos antes, es ser coherente con la primera creación. Creamos en un plano ideal. Creamos en nuestra mente. Ahora hay que seguir las instrucciones. Lo conozco de primera mano y porque estoy muy cercano. En el mundo de la construcción no existe casos, al menos siempre y cuando tengas obras de magnitud, que construyas sin un plano. Siempre el proceso arranca por la planificación, donde los dueños, los que están encargados de la obra, bajan a papel cuáles son sus pretensiones, cuál es su ideal de qué es lo que buscan en función de lo que pretenden de esa obra. Se hace un plano, se revisa, se modifica y recién ahí se desencadena la estrategia que te va a dar lugar al cálculo de materiales, al cálculo de personas, a los plazos. ¿Que hay desvíos? Sí, por supuesto que hay desvíos, pero conocemos cuál es el objetivo final y a partir de ahí actuamos en consecuencia y podemos administrar los recursos en función de los desvíos. Ahora, para poder actuar en consecuencia de los objetivos que has definido, es fundamental un concepto más, posiblemente uno de los últimos que veamos: administración del tiempo. Es fundamental que te amigues con métodos, mecanismos y sistemas para administrar tu tiempo. También hay mucho sobre esto. La realidad es que ha ido mutando las prioridades, las mecánicas, han ido mutando la mecánica para administrar el tiempo, desde administrarlo en forma mensual, en forma semanal, en forma diaria. La realidad, te resumo todo lo que sea al respecto, el punto está en que vos no estás administrando tiempo, te estás administrando vos mismo. Estás administrando prioridades. Cuando todo es urgente, nada es urgente. Cuando todo es prioritario, nada es prioritario. Ese es un buen punto de referencia porque lo he visto muchísimo. No tengo tiempo. Tengo muchas cosas. Si no tenés tiempo para lo importante, entonces estás haciendo una mala administración de las prioridades. Los objetivos son prioridades. Otro punto que resalta mucho en las personas de éxito y que han triunfado es que tienen muy en claro sus prioridades. Tienen muy en claro cuáles son sus objetivos. Y dentro del marco de los objetivos, todo. Fuera, nada. Eso es una característica típica de la gente que triunfa. Por último, para darte una herramienta de cómo manejar las prioridades. Una herramienta que ayuda a gestionar el tiempo y las prioridades. Un cuadro de doble entrada. Tareas urgentes, no urgentes. Tareas importantes, no importantes. El primer cuadrante es el cuadrante de lo urgente y lo importante. Esto es donde la mayoría de los directivos de empresas agotan su tiempo. Cosas que son importantes para sus objetivos empresariales, pero a la vez son urgentes, queman, hay que atenderlos. Funcionar bajo esta mecánica de tareas es agobiante, es agotador. Realmente no puedes sostenerla en el tiempo, pues estás permanentemente apagando incendio. En el otro extremo, el cuadrante 3, una alternativa es lo que es urgente, pero no es importante. Normalmente esto sucede en el mundo empresarial, sucede y en el mundo de los empresarios cuando no sabemos la diferencia entre lo importante y no importante, ¿sí? Normalmente sucede que se dice que atendés estos temas que son urgentes y no importantes porque estás creyendo que son importantes, y esto claramente demuestra que no tenés una planificación clara, no tenés una visión bien definida y por ende no tenés objetivos bien definidos. Normalmente las personas que agotan su tiempo en este tipo de tareas son personas que no han planificado adecuadamente. ¿Qué sucede? El cuadrante 4 es el cuadrante de lo que no es urgente y tampoco es importante. Son cosas que dicen que este cuadrante es como el refugio de las personas agobiadas, ¿no? Cuando me paso todo el tiempo apagando incendios en cosas importantes y urgentes, de a ratos me refugio en lo no importante y no urgente
porque realmente estoy agotado y es la manera de descansar. ¿Qué dice la teoría y qué dice la práctica? Se lo digo por experiencia. Donde hay que ubicar las tareas es en el cuadrante 2. Lo que no es urgente, pero sí es importante. Y qué bueno que hemos transcurrido el curso hasta acá, porque lo que no es urgente, pero sí es importante, es tu nuevo rol de empresario. Lo que es urgente está siendo atendido por tu socio estratégico. Está siendo atendido por la persona que formaste. Ella o él está encargado de apagar incendios. Vos ya no estás más ahí. Vos te estás ocupando de las cosas importantes. Eso es una garantía de crecimiento. Ese va a ser tu rol. Esa va a ser tu función. Ese es el I+D que hablamos al principio. Estar enfocado en lo importante, no en lo urgente, es lo que te va a permitir hacer una buena administración del tiempo y de las prioridades. Se dice que cuando se les pregunta a los directivos y a dueños de empresas que están agobiados, cuando se les pregunta qué podrían hacer, qué tareas podrían hacer y actividades podrían hacer para que su negocio, su empresa crezca o mejore o multiplique ganancias, definen tareas que están vinculadas a este cuadrante, que son no urgentes, pero sí importantes, como por ejemplo una típica consigna que te dice un empresario de tamaño medio, te dice mejorar el vínculo con mis clientes, tener un vínculo más cercano. Eso es importante, porque eso afianza la relación y al fin y al cabo me genera estabilidad en el negocio. Otro es generar conocimiento de la comercialización de los proveedores, conocimiento de la industria, participar en eventos, estar al tanto de las tendencias del mercado, conocer la transición de la industria. Ahora, cuando se le pregunta cuántas de esas tareas están realizando o cuánto tiempo le están dedicando a esas tareas, el resultado dice que en promedio se le dedica menos del 5% del tiempo a este tipo de actividades, que las mismas personas consideraron que eran sumamente importantes. En el mundo de los negocios hay una ley que funciona muy claro, que seguramente la has escuchado en otros ámbitos, la ley de Pareto, 80-20. El 80% de los resultados provienen del 20% de nuestro accionar. Hay que enfocarse en hacer las cosas importantes, las tareas y las actividades que están vinculadas a nuestro crecimiento. Eso es una garantía de que vas a poder sostener el éxito en el tiempo.